Buenas tardes para todos. Hoy vamos a compartirles y a explicarles un poco acerca de lo que veníamos hablando y de lo que en capítulos pasados Susei nos venía explicando a nosotros sobre el siglo de oro y el barroco. Entonces, empecemos. Voy a compartirles mi pantalla y ahora sí podemos empezar. Bueno, esta clase la hicimos junto con Valentina Lape, Natalia Collazos, quien les habla Mariana Linares, Alejandra Montoya y Lina Arjuela. ¿Listo? Bueno, gente, ahora sí. Este es el índice que vamos a tener para esta clase. Los vamos a poner un poco en contexto para que podamos estar todos en la misma página y entendamos todos un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco sobre la obra que a nosotras nos tocó, quién el autor, que tiene que ver con el siglo de oro, el barroco, cómo está incluido, absolutamente todo. Les vamos a presentar un video que se los vamos a explicar. Vamos a hacer una actividad de unas preguntas, un juego en Kahoot y un quiz. Entonces, para que lo tengan ahí súper presente. Bueno, empecemos con un poquito de contexto. Acordémonos que tenemos que ubicarnos en un espacio temporal en el cual podamos entender qué era lo que estaba pasando en ese momento en España. Estamos ubicados en el siglo de oro, que según varios estudios o según varios historiadores, el siglo de oro arranca más o menos en 1492 y termina en 1681. En 1492 ocurren dos sucesos importantes para España y es primero la reconquista española. Vimos hace varios cortes atrás, de hecho vimos en el primer corte que los árabes tenían el control sobre parte de la península ibérica o sobre la península ibérica y que por esto se desencadenaron varias guerras y en 1492 España recupera el dominio de la península ibérica y pasa ahora de ser de los árabes a ser de los españoles. Entonces, acuérdense que ese es el primer momento en el cual nosotros estaremos ubicados. Para nosotros es importante que antes de cualquier otra cosa, España retome lo que es de España y así poder proseguir con lo que viene. El segundo momento en 1492, que es importantísimo, es cuando vemos sí, se descubre América, básicamente. Son dos de los sucesos más importantes que ocurren en este año y que son un pilar y una pieza clave para lo que estamos viendo. Ahora, otro tema súper importante es el Tratado de Pirineos. Este es un tratado que firmó España y Francia porque tenían una guerra interminable que no habían podido solucionar, que no había forma de ser solucionada y que necesitaban solucionar de alguna manera. Y, perdón por eso, para eso firmaron un tratado en el cual tanto los españoles como los franceses tenían un cese al fuego. Y lo último, que es algo supremamente importante, es la muerte de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca fue uno de los mayores representantes literarios del barroco y del siglo de oro. Esto es clave. Este señor es el autor de nuestra obra que les vamos a hablar ya dentro de un par de minutos. Entonces tengamos estos sucesos presentes para que ustedes y todos nosotros estemos en un espacio temporal, en una línea temporal y sepamos en dónde estamos ubicados. Bueno, la obra que nos tocó se llama La vida es sueño. Está escrita por Calderón de la Barca. Resulta que esta obra es una historia sobre una mujer que básicamente tiene su vida así perfecta, sin ningún problema, sin mayores conflictos, y un muchacho. Esto es una obra teatral. Básicamente la idea o la concepción que Calderón tiene en esta obra es que la vida es un sueño.
Es algo muy antiguo, que sigue hasta el día de hoy existiendo y que es algo que se busca en la vida y es el tema central del ser humano. Básicamente lo que pasa en esta historia es que un par de muchachos, una mujer que está disfrazada de hombre y un hombre llegan después de un conflicto que tienen en Polonia y llegan a una torre muy alta y deciden refugiarse ahí. Pero cuando iban a entrar a ese lugar, escuchan las voces de alguien que no saben quién es. Y entonces resulta que para, para empezar a ver quién era, escuchan la voz del señor y se dan cuenta que es un señor que está encerrado. Y entonces hay un conflicto por el cual el señor está encerrado y quién lo encerró y por qué está ahí, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Es una historia un poco compleja, pero para hacérselas más concreta y más sencilla, básicamente este señor que estaba encerrado es el heredero al trono, pero lo pusieron ahí porque eh, era un hombre que no se sabía cómo iba a poder reaccionar eh, frente a su poder o frente a lo importante que iba a ser, porque iba a ser el heredero al trono. Perdón por eso. Pero resulta que, en efecto, entre todos arman un plan para que el que está encerrado pueda ser el heredero al trono, eh, haciéndole creer que si en efecto él es bueno y él es justo y él es correcto, pues lo van a dejar así, le van a decir que todo fue un sueño y que no importa. Y si es como se imaginan que va a ser corrupto, súper vengativo, etcétera, etcétera, pues lo van a devolver a la torre y le van a decir que todo fue un sueño y que no pasó absolutamente nada. Eso es básicamente el resumen de La vida es un sueño por Calderón de la Barca. Ya más adelante les tenemos un video con una explicación que nos ayudará a entender esto un poco mejor. Pero bueno, sigamos por quién es Calderón de la Barca. Como les comentaba al principio, Calderón de la Barca es uno de los autores más importantes del barroco. En él podemos encontrar muchas cosas, pero acordémonos que cuando nos posicionamos nosotros en el siglo de oro, buscamos, o en esa época se buscaban los autores ser todo lo opuesto a lo que veníamos hablando del Renacimiento, de ser muy pulcros, muy limpios, muy meticulosos, muy perfectos, muy santos, muy divinos, sí, muy increíbles. Pues resulta que en el barroco vemos todo lo opuesto. Queremos ser más humanos, más cochinos, más sucios, más de todo. Queremos ver el reflejo de la humanidad en esto y entonces es importante que sepamos que básicamente Calderón de la Barca es uno de los autores que es un pilar para el barroco. Su obra teatral es la culminación del modelo teatral creado a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Detallitos que nos faltan. Bueno, ahora, ¿qué es el ciclo de oro? Porque nos tenemos que ubicar en qué es el ciclo de oro para entenderlo. Básicamente el ciclo de oro es lo que viene posterior al Renacimiento. Este fue el ciclo en donde la gente estaba mamada de la época en la que venían, de todo el furor que tuvo el Renacimiento. Este es el contrapuesto. Hace 8 días veíamos en clase que este siglo busca ser el opuesto del Renacimiento, busca mostrar las cosas de la manera opuesta a las cuales lo mostraba el Renacimiento. Entonces, estamos dejando de lado todo lo que veíamos con la Iglesia Católica y con el pensamiento tanto homocentrista y teocentrista, dejar todo eso de lado y pasar a un nuevo siglo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, el barroco se denomina el barroco a ese periodo histórico, artístico y cultural en el cual prima la exuberancia ornamental y el hecho de que las cosas se hacían muy distintas a como se hacían antes de este siglo. Como les dije, este fue un siglo que estaba marcado por no querer hacer las cosas iguales a como se hacían en el Renacimiento y como se venían haciendo muchos años y muchos siglos atrás. Buscamos aquí
el mostrar las cosas de una manera completamente diferente a cómo se mostraba en el siglo pasado. Entonces, todo esto es importantísimo para que nos pongamos poner en contexto y sepamos básicamente qué buscaba la gente en esa época, qué era lo que le pasaba a las personas por la cabeza a la hora de pensar en qué escribir, en qué pintar, en qué hacer, en qué creación artística pensaban hacer con ese pensamiento en la cabeza, en que prima el estar en oposición a lo que veníamos viendo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver un video en el cual vemos un poco acerca de lo que les estaba contando, que es sobre la vida es un sueño. Este video dura 5 minutos, entonces se los vamos a poner. Ok. Dale. Bueno, chicos, con base a lo que mi compañera Valentina acaba de decir y con base a lo del video anterior, eh, vamos a desarrollar un juego acerca del libro La vida es sueño en la plataforma Kahoot. Entonces, les pido por favor que ingresen al link que van a encontrar en el chat y desarrollen el juego. Listo, dale. Bueno, chicos, entonces acá para finalizar, vamos a hacer un quiz donde vamos a abordar todos los temas que ya explicaron mis compañeros anteriormente. Este es un Kahoot donde van a encontrar preguntas de selección múltiple y también preguntas de verdadero o falso. Hay preguntas en las que se pueden confundir, entonces lean muy bien. El tiempo es corto, pero está apenas para lo que explicaron todas mis compañeras. Gracias.